solamente en versículos, ¿verdad? Pero el pasado programa creo que fue muy edificante, aprendimos mucho, y vamos a leer nada más Romanos 4:13 como referencia, porque le avanzamos hasta el 17, pero pues vamos a recuperar un poquito este versículo que es como un versículo ancla, ¿verdad? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, más bien al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito que por Padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Y aquí partiendo de la herencia que tenemos como hijos de Dios, que la tierra es parte de nuestra herencia, y luego hablar de la necesidad de tener fe, de la fe que se manifestó en Abraham y le fue contada por justicia. Hoy también lo tenemos muy claro, hoy nosotros por la fe es que entramos a esta promesa, pero también el desarrollo de creer las cosas que no son como si fuesen, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Y dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había sido dicho, así será su simiente. Y dice, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Y aquí, al hablar de nuestra herencia de la tierra, al hablar de el gobierno de Dios sobre la tierra, porque hay que entender que cuando hablamos de reino, estamos hablando de la manifestación del gobierno de Cristo. No estamos hablando de un gobierno político a cargo de los creyentes, aunque hay que ser muy claro. Si estamos creyendo de que todos los tronos, según Colosenses, le pertenecen al Hijo, significa que en todos los ámbitos los hijos de Dios tendrán que manifestar el gobierno de Cristo, el reino de Cristo, llevar la cultura del reino a todo ámbito terrenal. La política no tiene por qué sustraerse de esto, ¿verdad? Pero no estamos hablando del reino de Dios como un partido político cristiano, no estamos hablando del reino de Dios como un iluminado del Señor cambiando toda una nación, sino el reino de Dios es la manifestación de Cristo, el gobierno de Él en todo ámbito, y aquí podemos hablar educación, ciencia, tecnología, gobierno, finanzas, estamos hablando de deportes, manifestando el carácter de Cristo. ¿Sí? Cada hijo que trabaja en su asignación en estos lugares, hasta que todos los reinos de este mundo vengan a ser los reinos del Señor. Eso es lo que nosotros sabemos que va a ocurrir. ¿Por qué es tan interesante de que se anexe aquí a esta palabra el ser herederos de la tierra, pero al mismo tiempo la alta necesidad de creer que lo somos y que podemos manifestar este gobierno? ¿Por qué se requerirá creerlo? Porque si nosotros hacemos un análisis muy frío, aún no se ha manifestado, o se ha manifestado muy poco todavía del dominio de Cristo sobre el sistema del mundo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un reino que domina. El reino del Señor es un reino dominante, es un reino que no pierde, es un reino nada más que, a diferencia de los gobiernos humanos, no se está hablando ni de una tiranía ni de una imposición, sino que será tan gloriosa la manifestación de Cristo que prácticamente la gente va a querer ese gobierno de Cristo, ¿verdad? El gobierno de Cristo, primero que nada, se basa en el amor. Entonces, ¿quién se puede sostener ante el amor, verdad? Imagínense todo lo que, por eso hay que hablar un poquito cuando hablamos del reino de Dios, para que no se interprete como un reino humano en nombre de Dios. Esto es clave, ¿sí?
No es el reino humano en el nombre de Cristo, no. Es el reino de Cristo a través de los seres humanos que lo contienen. Sí, porque son cosas son diametralmente opuestas. Porque si el gobierno va a ser humano, cargado de carnalidad, egoísmo, imposición, tiranía, y hacerlo en nombre de Dios, pues imagínense, volveríamos al tiempo del oscurantismo, volveríamos al tiempo de la Inquisición, ¿se acuerdan? Volveríamos al tiempo de las cruzadas, donde en nombre de Dios se hicieron barbaridad y media. Entonces el reino de Dios, como lo entendemos hoy bajo este entendimiento del nuevo pacto, es el reino de Cristo manifestándose, es el dominio de Cristo manifestando sus características a través de sus hijos. Por eso es que nosotros somos participantes de un reino. Ahora dice que es un reino, un real sacerdocio. Entonces significa que nosotros, en esta manifestación del gobierno de Dios, tiene un objetivo que jamás nos debemos olvidar de él. Es que Cristo sea conocido, ¿sí? Que Él sea manifestado. Otra vez, no es nuestro reino como reyes nosotros, sino que son los reyes que portan al rey, que es el que gobierna. ¿Sí me explico? En otras palabras, si nosotros no estuviéramos en Cristo, no tendríamos características de realeza. Eso es muy importante, porque de repente puede venir el humanismo y decir, bueno, Él es el rey de los reyes, entonces somos reyes independientes. No. Por estar en Cristo, por estar en el rey, es que nosotros manifestamos su realeza. ¿Sí me explico? Ahora, si somos muy fríos, si vemos la actualidad hoy de la tierra, en las condiciones que se encuentra, pues podemos decir que es una tarea titánica, muy difícil, es más, podríamos decir imposible. ¿Qué más pudiéramos decir? Se pudiera desanimar uno fácilmente y decir esto no lo podemos arreglar ni lo podríamos ver. Inalcanzable, pero precisamente esa es la especialidad de Dios, ¿verdad? Pero partiendo, por eso tiene que llegar este entendimiento que es tan importante, que nosotros no partimos de una obra que Él vaya a hacer, sino partimos de una obra consumada. Por eso es que cuando nosotros vemos en la Escritura cuál es el final de la historia, aquí la preocupación que debe tener el creyente es, ok, ya vi el fin de la historia. En mi tiempo, ¿cómo me sumo a esa tarea para que Él sea expresado y manifestado? Porque esto tiene que quedar muy claro. Esta tarea no la va a realizar el individuo. Esta tarea es corporativa. Pero ojo, porque el ser corporativo requiere del entendimiento del individuo. Otra vez, ¿sí? Esta tarea la va a realizar el cuerpo de Cristo, pero el individuo que pertenece al cuerpo de Cristo tiene que tener este entendimiento. Por eso es que nosotros vemos, dice que hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, llegando a una humanidad perfecta que tiene que ver con la misma madurez del Hijo de Cristo. Esta humanidad perfecta a lo que se refiere es que en nuestro componente humano todavía, el día que llegue a ser completamente gobernado por el Cristo, aunque tenemos una expresión humana, será una expresión de Él, y esta expresión será perfecta. Ahora, ¿la tenía difícil Abraham? Era imposible, ¿sí? Por eso es que el nosotros sabernos justificados aquí es tan importante, porque ser justo es una tarea imposible, literalmente. De ahí quiero partir para la tarea que nos corresponde como los que vamos a manifestar en esta tierra, que es nuestra herencia, este nivel de gloria, este nivel de dominio, este nivel de poder. Pero no se puede dar sin entender la imposibilidad en la cual operábamos y en la cual ahora nosotros podemos operar en las posibilidades y en el poder de Cristo. Por eso es que para Él se le toma por justicia al caso de Abraham, porque literalmente Él estaba operando en un ámbito de imposibilidad total. ¿Cuál era la imposibilidad que tenía Abraham en ese momento? Pues era física, era su edad. Y la infertilidad de su esposa.
fíjese, eran tres, ¿verdad? La edad de él, donde él prácticamente, pues aquí dice que ya su virilidad ya había quedado, ya había terminado, ¿verdad? Segundo, la edad de ella, que aunque hubiera sido joven, tendría otro problema, la esterilidad. Entonces tenemos dos componentes de edad, más aparte una esterilidad. En otras palabras, el panorama era imposible, exactamente. Por eso cuando él cree, él está creyendo en aquel que podía hacer las cosas. Entonces, ojo con esto, la iglesia estará creyendo en aquel que puede hacer las cosas. Eso es básico. Bueno, en eso estamos, nada más que ojo con esto, para que la iglesia alcance su efectividad, tiene que creer que Él es el que hace las cosas, pero ahora nos escogió, ¿sí? Para a través de la iglesia manifestarse. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos bajo la administración de la economía divina del antiguo pacto donde todo era externo. Aquí es donde, jóvenes del panel y los que nos están recibiendo, aquí es por eso es tan importante cuando hablamos de entender la verdad presente. Muchas personas pueden llegar a pensar que esto de la verdad presente, doctor, puede ser el capricho de unos que otros disque iluminados, ¿verdad? Que están trayendo una moda o una tendencia. Y que esto va a pasar y bueno, es una moda que al rato se sustituirá por otra. La realidad es que la verdad presente no es una moda, y mucho menos una tendencia que va a ser sustituida. La verdad presente parte de una realidad derivada de la conquista del Hijo, que la conquista que el Hijo hizo a través de su muerte, sepultura y resurrección. El detalle es que la gente toma como la verdad presente como un parámetro de tiempo, no la basa en un parámetro de un hecho consumado, de un evento. Por eso se confunde. Por eso se confunde, porque la gente dice, bueno, presente, entonces esto empezó en el año cero, porque el año cero es el que determina esto, porque el año cero es, bueno, o el año 33 pudieran decir, cuando Cristo muere, pero exclusivamente por un término de tiempo, y no lo relacionan a un evento. La verdad presente está determinada por un evento en un tiempo, no por un tiempo ligado a un, o sea, no es por un tiempo como la variable, sino un evento que se registra en un tiempo. Pero ese evento pues ya estaba hecho. Bueno, lo importante es que ese evento en el tiempo cronos, vamos a hablarlo así, no estaba hecho hasta esa muerte, sepultura. A partir de ahí genera la verdad presente. Porque alguien podría decir, la verdad presente. Una vez me dijo un pastor, es que Dios va a restablecer las verdades presentes. Entonces para él las verdades presentes era la suma de las revelaciones en el tiempo. Le digo, no, mi hermano, eso no es la verdad presente. Eso es la revelación en el tiempo, que es progresiva. La verdad presente está presente desde el año 33. O sea, no es vieja, es una verdad vigente. Es lo que Pedro dice cuando se refiere a la verdad presente, ¿no? En segunda de Pedro creo que eso ¿Sí? es 2:13 o algo así. Sí, por eso alguien pudiera decir, no, es que esa es la verdad del año 33, por decir año, si Jesús murió en el 33, por así decirlo, ¿sí? Entonces la gente pudiera decir, no, pues ya es muy vieja, porque es una verdad, si estamos en el 2019, ya es vieja, entonces lo presente es lo que Dios está haciendo ahora. No, mi hermano, no nos confundamos. Esa verdad es la verdad presente porque se deriva de ese acto y se queda presente ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Por eso, aunque sea 2019, sigue siendo la verdad presente. Un año antes, por decir, o unos instantes antes de su muerte, no era verdad presente para nosotros. Era la verdad que era determinada y gobernada por un pacto llamado el antiguo pacto, hasta minutos antes de su muerte. Fíjese qué extraordinario es. Un minuto antes de su muerte lo regía el antiguo pacto. Estaba regido y esa era la verdad presente hasta ese momento. Por eso otra vez, no tiene que ver con el tiempo primeramente, tiene que ver con el evento.
cuando Él muere, ¿sí? En ese momento, Él cumple todos los requisitos que el antiguo pacto pedía para que viniera este Mesías que el judío no entendió. Y con su muerte, sepultura y resurrección, ¡pum!, cambia a una verdad presente que se queda permanente. Permanente, exactamente. Pastor Sergio y luego el doctor Huberto. Sí, pues antes de pasar unos saludos, precisamente eso iba a comentar, apóstol, que la verdad presente establece la legalidad del gobierno en el cual estamos operando en el tiempo Kairos, como usted decía. En el antiguo pacto su verdad presente era lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, pero con la muerte y resurrección de Cristo viene a quedar establecido el nuevo pacto dentro de esta verdad presente que estamos viviendo nosotros, que es la, por decirlo así, la última que establece en cuanto a pacto la Escritura, y que es en la que estamos viviendo y en la legalidad que operamos y en la cual debemos de estar preparados y con el conocimiento adecuado, porque por el desconocimiento y la ignorancia de no conocer cuál es nuestra verdad presente, que es el nuevo pacto, pues mucha gente sigue haciendo mezclas y viviendo una vida, estableciendo su vida sobre estas dos realidades que aún y cuando sean realidades bíblicas no necesariamente son una verdad presente, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y bueno, pues me gustaría saludar a algunas personas que nos están viendo, apóstol, a Rosy González desde Ciudad Juárez, a Bulmaro Amaya, que está aquí en los controles, perdón, Eliasib Márquez, a Daniel Pena o Peña, yo creo debe ser, desde Houston, Ricardo Gabriela desde Houston, Jazz Pereira, Israel Rivera, Blanca Santillán, Luz Rivera, Eliana, me imagino que es Eliana Carreras, Marcela Miguel de Colón, Buenos Aires, Cristina Zavala desde Tepic, Ángel Galván, Verónica Cueva, Natalia Aguirre desde Italia, Verónica también desde Tucumán, Argentina, Gina Gómez, Carmelita Heredia, Jorge Iniestra desde Iztapalapa, ¿verdad? Pepe Barrios, aquí mismo en nuestra ciudad, Gerardo Figueroa, Maino Alvidres desde Monterrey, Nuevo León, también a Magdalena Cacique desde Morelos, Moisés Juan desde Aguascalientes, Carla Limas, Felipe Maraboli, Verónica Cuevas, un comentario, apóstol, dice: qué difícil es manifestar el gobierno de Cristo en todos los ámbitos, a mí me cuesta demasiado. Jesús Magaña nos saluda también, Ever Lozano desde Ciudad Juárez, Marly Rivero desde Colombia, José Luis Velázquez, Yoki José desde San Diego, Gloria Iris, Carlitos Weiss, Jorge Iniestra, ya lo hemos mencionado, Alexandre Franca, Ricardo Jiménez, Edison Altúzar, Gabriel Arrieta, Ciro Santos desde Pachuca Hidalgo, Julio César Zavala también de Tepic, Fernando Uriel, Liliana de Barragán, y bueno, hay otros dos comentarios. Gabriel Arrieta dice: hay que tener valor y firmeza porque el enemigo se enoja cuando se hace la voluntad del Señor. Y también dice Liliana de Barragán: saludos familia, en julio el apóstol Ugarte estará aquí en Indianápolis, Indiana. Pues, perdón, pero yo no sabía que estar ahí. No tengo fecha en Indianápolis. No sé si su pastor... Hay una confusión. Puede haber una confusión, ¿verdad? Pero salúdeme a su pastor y que nos comuniquemos, ¿verdad? Porque sí, no tengo fecha en Indianápolis. Y hay dos últimos comentarios. Hay un comentario y una pregunta. Dice, vamos a ver aquí, perdón. Saludos a todos, dice Rosy Ruiz, un fuerte abrazo al doctor y Anita Magaña. Y Fernando Uriel Bautista dice: ¿por qué Jesús fue el único que podría cumplir los parámetros para establecer la verdad presente? Y ahorita hay un comentario más. Si quieren lo leemos y luego vamos a la pregunta. Adelante. Eliana Carreras dice: por desconocer el pacto bajo el cual vivimos, las personas siguen pidiendo lo que nos fue dado. Y bueno, si gusta regresamos a la pregunta. Fernando Uriel: ¿por qué Jesús fue el único que podía cumplir los parámetros para establecer la verdad presente? Proféticamente hablando, Él cumple todo lo que se profetizó del Mesías. Muchas profecías. Una cantidad de profecías. En el Antiguo Testamento. Nada más para entender que la posibilidad de que un hombre encuadrara en las primeras 17 profecías que se dan del Mesías era de
Uno en trillones, nada más para entender la parte profética. Segundo, la misma coincidencia con la que con el primer Adán y el postrer Adán, Cristo no nace de voluntad humana, ¿sí? Él nace ajeno a la genética caída para estar en las mismas condiciones que Adán. Y tercero, Él cumple absolutamente todos los requisitos que la ley exige. Nadie lo podía cumplir. Que nadie lo cumplió. Ni lo puede cumplir. No. Por eso no es que porque pueda, sino que Él pudo, más bien. ¿Sí? O sea, por eso encuadra en el contexto profético, encuadra en el contexto genético y encuadra en un contexto de su operación en la tierra sin pecado para hacer un sacrificio perfecto, ¿verdad? Sí, adelante, doctor. Me gustó una vez que estaba leyendo así una cosa muy sencilla sobre Cristo, sobre la pregunta es el único ser humano que ha venido en la forma que vino, una concepción milagrosa, sobrenatural, y el único ser humano, bueno, sabemos, verdadero Dios, verdadero hombre, que abandonó esta tierra en la forma que Él lo hizo. Sí, pero para efecto de ser que cumplió todos estos requisitos, ¿verdad? Y aquí regresándome un poquito, ¿por qué hablamos de esta verdad presente? Ahorita hablando de la herencia, hablando de esta fe, sí, sigue la señora Leti. Es porque donde la iglesia no ha entendido o no se le ha explicado o está en proceso, o a muchos no lo han entendido, ¿verdad? Es porque en la economía divina el recurso más grande del nuevo pacto, ahora hablando en esta verdad presente, porque hay que entender, la verdad presente es la realidad, vamos a definirla para que se pueda entender, la realidad que hoy la iglesia goza por causa del evento de la cruz, o sea, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El nuevo pacto genera los parámetros legales que de una u otra manera protegen a aquellos que estamos dentro o regulan a aquellos que estamos dentro de esta verdad presente. El nuevo pacto es algo legal, ¿sí? Nosotros los que estamos, la iglesia está protegida por el nuevo pacto dentro del pacto eterno. Y la realidad espiritual, legal y eterna que disfrutamos se le llama la verdad presente. ¿Sí? Ok. Fíjese bien. En la economía divina, el recurso más importante en el nuevo pacto es Cristo impartido. Es aquí la clave de todo esto, ¿sí? Por eso cuando vemos que la tarea literalmente es imposible, sí es imposible, pero ¿para quién? Para el ser humano. Para el ser humano. Pero es que esta tarea no la realiza el ser humano. Esta tarea la realiza el Cristo impartido en el ser humano. Sí se entiende. Por eso precisamente aquí, desde lo que le pasaba a Abraham, también había una imposibilidad absoluta. Sí, porque en una capacidad humana él ya no la tenía. Él ya no la tenía, ni la esposa la tenía. Entonces la justicia que le viene a Abraham es algo que nosotros tenemos que entender. No tanto porque crea que viene el niño, sino porque le cree al que le dijo que viene el niño. La fe no estaba en la promesa, la fe estaba en quien hizo la promesa. ¿Sí? Hoy la iglesia por eso tiene que alcanzar, por eso lo dice la Escritura. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo en esta naturaleza humana, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo? Literalmente, ya no vivo yo, sino que vive Él a través de mí. Es lo que a mí, si tengo la fe del Hijo, me saca de todo ámbito de imposibilidad. Porque al ya no vivir yo, el que está viviendo, manifestándose, el que va a traer ese gobierno, el que va a traer esa manifestación de dominio, es Él a través de nosotros. Y vamos un poquito más, señora Leti, en unión con nosotros. Porque no somos, sigue la señora Leti y luego el doctor, porque no somos nada más como quien dice, alguien quien esté utilizando como uso a alguien en el sentido incorrecto. No, me he unido a mi iglesia
y en unión a ella estoy trayendo este gobierno de manera práctica, literal, ¿sí? Que no lo hayamos visto no significa, o que hemos visto muy poco no significa que no vaya a ser. Partimos de lo consumado, de que va a ser, va a ser. Lo vamos a vivir. Señora Leti y luego el doctor Ugarte. Sí, solamente pensaba yo que una manera muy sencilla de entender la verdad presente es razonando que no, como Dios trató al ser humano antes de Cristo y cómo Dios trató al ser humano, cómo trata al ser humano después de Cristo. Sí, y vamos un poquito todavía más allá, Leti. Ahora, cuando este ser humano responde al regalo de la salvación, ¿cómo trata a este que respondió? Todavía vamos todavía más allá. Lo trata, el Padre le da el mismo trato que al Hijo, porque ya no lo ve separado de Él. Eso es lo glorioso de este nuevo pacto. Insisto, mucha gente pudiera decir, bueno, esto es una tendencia, esto es una ¿cómo se le dice? Moda, pero también válgame Dios, lo que es una doctrina. No. Hay que entender que esto se le llama una realidad. Es algo ya derivado de ese sacrificio perfecto. Por eso cuando nos oye alguno de nosotros que edificamos en base y somos, no quiero decir tercos, sino tan firmes, ¿sí? En que el que edifica en dos realidades genera una dualidad de pensamiento y generará tarde o temprano una ineficiencia en la tarea, una inconsistencia. Se deja de ser constante, se deja de ser consistente, se deja de atinar al blanco, se vive en una realidad alterna. De hecho, la psicología dice que los que viven en dos realidades, pues lo determina como una patología. Entonces, usted que nos está oyendo, usted es libre de pensar lo que usted quiera y se le respeta y se le ama por ser nuestro hermano en Cristo, pero la realidad es que la iglesia no está autorizada para edificar en dos realidades, sino en la realidad exclusiva de la obra consumada de Cristo que nos genera esta nueva realidad, repito, espiritual, legal y eterna. Doctor Ugarte, adelante. Sí, la situación a veces que trae confusión también. Muchas personas dicen, refiriéndose a eso, que es el efecto de la morada de Cristo y del Espíritu en nosotros. Los que creen que todo lo que hizo Cristo, ¿verdad?, fue aprovechándose o usando su calidad de segunda persona de la Trinidad. Pero la Biblia nos explica muy bien que Él se vació de esa cosa. En Filipenses 2:8 dice que Él se vació, se despojó de su calidad de Dios, dando lugar, los teólogos le llaman kenosis, el vaciarse completamente de sus atributos divinos, pero no quedó así. El Espíritu Santo vino y sobre Él sin medida, dice la Escritura. Y esto ocasionó una plerosis en él, una llenura completa del poder del Espíritu Santo. Y esto lo vemos nosotros en Filipenses 2:8, que así fue como sucedieron las cosas. Entonces, también con nosotros, pues el Señor viene directamente sobre nosotros. No solo Cristo está formándose en nosotros, sino que al recibir la salvación por medio de Él, también recibimos al Espíritu Santo. Entonces es como que es un plan de Dios que tiene, ¿verdad? Hay una palabra que no me acuerdo de emplear, sí, desde afuera hacia adentro. Bueno, nada más que aquí, para ser más preciso, doctor, precisamente es que no es sobre. No, dentro. Es que, dentro. Sí, es que ahora en esta impartición, antes era sobre, y en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto es desde el interior hasta que se desborda. Sí, por eso, ojo, y no estamos diciendo que Dios no sea omnipresente, o sea, hay que entender, pero es que esto es tan importante en esta prestación del nuevo pacto, por llamarle prestación, que Él
se imparte y la Escritura dice desde su interior. Él pone una fuente desde su interior correrán ríos de agua viva hasta que viene un pleroma. La plerosis es lo mismo. Sí, pero y este pleroma viene a ser un derramamiento de cuando algo ha sido lleno. Sí, es un desbordamiento. Sí, desde dentro. Sí, por eso correrán ríos. El pleroma es tan importante porque en la economía del antiguo siempre es sobre, venía por encima. La economía del nuevo es tan diferente que por eso hay que hacer estas precisiones, porque es donde la iglesia no ha podido, ¿cómo le diré? Aquí es donde tanto, ¿por qué batalla tanto? Porque seguimos cantando, ven Espíritu Santo. O hay una unción sobre mí. Que Descienda, visita. Todo este lenguaje, otra vez, suena tan santo, suena tan, ¿qué le pudiéramos decir? Espiritual, pero no tiene que ver nada como administra Dios en el nuevo pacto. Lo que está hecho. De tal manera que lo que está por dentro se quiere desbordar hasta este pleroma, que es lo que se pudiera llamar, como lo expresaban desde el antiguo pacto, mi copa está rebosando. En otras palabras, es tanto la llenura de Cristo que nos sustituye a nosotros. Sustituye todo aquello que no estaba en Cristo. Y ahora, ¿qué ocurre? Que se manifiesta algo que se le llama machal. Este machal es tan importante entenderlo, que es el nuevo estilo de vida del creyente. Pero ojo, no es moralista. Ni religioso. Ojo, y no estoy diciendo que la moralidad no sea importante. Sí, pero no es moralista en el sentido humanista. Es que se manifiesta la santidad de Cristo que nos habita. Por eso vemos mucho predicador moralista o gente que enseña altos niveles de moral. Ahorita me hablaban de un cuate ahí que se mantenía predicando y que invitaba y hablaba de la santidad, invitaba a los jóvenes de su congregación a emborracharse los fines de año. Y se mantenía hablando de santidad y de procesos en Cristo y todas esas cosas, cuando la manifestación de la santidad va más allá de la moralidad humanista cristiana. Es una manifestación de la naturaleza divina, que es una naturaleza de dominio, ¿sí? Sobre todo lo que la Escritura dice que son obras de la carne, ¿sí? Adecuada para el tiempo del reino, para poder vivir en el reino. Pues lo que pasa es que más que para poder vivir en el reino, doctor, es que esta naturaleza es santa en sí. Esta naturaleza ya está codificada, ya es perfecta. Por eso hablamos de manifestar. Por eso con el machal, lo que estábamos hablando, es que llega a ser un estilo de vida tan glorioso que ya no tiene que ver como la chequina que estaba confinada a un lugar físico. El templo. Al templo. Hoy el templo vivo somos nosotros, que cuando Cristo es manifestado en ese nivel de gloria, produce en los que lo ven el deseo de tener ese machal, esa plenitud de esa vida, porque al fin y al cabo, imagínese, ¿quién no va a querer tener un estilo de vida glorioso? Lo que pasa es que es una manifestación de esta gloria, un desarrollo. Señora Liber. Bueno, estamos hablando de Abraham y de la fe. Usted empezó esta plática de este día viendo la imposibilidad de Abraham y viendo la imposibilidad a veces de nosotros como hijos de Dios de ver lo que está pasando en el sistema. Lo vemos y decimos, wow, ¿verdad? Gigante. Pero lo que yo veo aquí de Abraham que dice, y se me hace relevante, cuando dice, pero no se debilitó en la fe. Sí, ahí vamos a... Vamos, sí. me regreso. Pero adelante, ahorita llegamos, pero sí, coméntelo. En el que Sí, no adelante. se debilitó en la fe. Esto es como para que nosotros, los que se nos está dando esta revelación, pues no hay que debilitarnos, porque no estamos viendo al sistema, sino, y aquí hay otro punto interesante con Abraham, a él le fue dada la promesa.
a nosotros ya nos fue dado el paquete completo. Así es. Entonces no operamos en una promesa, Ya no. sino en un hecho consumado, Así en es. una realidad presente de la que usted está hablando. Y otro detallito, luego usted los desarrolla todos, ¿verdad? ¿O me contesta? No, usted también. Aquí todos aprendemos de todos. Que se me hace cuando se le da esta promesa a Abraham, viendo las circunstancias de ambos, ¿qué era lo que venía como resultado? Vida, reflejada en un hijo. Así es. Entonces, lo que yo veo, digo, bueno, nosotros vemos que la naturaleza clama, que el sistema está por aquí, que por allá, que no voy a tocar puntos. Pero lo que nosotros portamos ahora ya como una realidad es la vida de Cristo mismo, que ha de ser manifestada en esos lugares donde ahorita no hay vida, ¿verdad? Entonces aquí lo dice muy claro, dice que le creyó no solamente a la promesa, sino al Dios que le dio la promesa. Es que esa es la parte más importante, otra vez. Bueno. Él realmente llega a creerle al que emite, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él se le revela la capacidad del que emite esta promesa. Ahora imagínense, por eso la iglesia tiene que creer en el que ya consumó, nos deja ver en la escritura, porque hay que ser escriturales, Claro. la palabra profética es más segura, pero ahora la escritura también nos deja ver algo muy fuerte, que nuestro espíritu da testimonio. En otras palabras, para nosotros no es una cuestión intelectual, el espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos, y si hijos, herederos. Entonces es una vivencia espiritual. Señora Anita, y luego pasamos con el pastor Sergio. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho. Dice que Abraham creyó y fue esperanza contra esperanza. Yo me imagino que la esperanza fue creer la palabra cuando se le aparece el ángel, y la otra esperanza es salirse de su tienda y quedarse viendo al cielo preguntándose, ¿cómo va a ser esto? ¿Será eso? Pues aquí yo lo interpreto de una manera diferente. Hay una esperanza al nivel de Dios y hay una esperanza al nivel humano. Okay. O sea, mi esperanza humana me dice que no. O sea, no tengo, es una esperanza contra, un nivel de esperanza contra otro nivel de esperanza. Es lo que mis ojos, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, de la realidad de la tierra. El sistema mundo ya fue juzgado y derrotado. Eso lo tenemos que entender. Pero el planeta Tierra es parte de nuestra herencia. La realidad hoy del planeta Tierra, si yo tuviera una esperanza humana como un filósofo cristiano, de una vez le digo, no, esto está perdido. Esto está completamente, no hay manera de levantarlo. Pero como mi esperanza no se basa en estas habilidades humanas, sino en lo que Él ya hizo, declaró e impartió, esta esperanza tiene que ser mucho más fuerte que esta esperanza. De hecho, es la firme ancla del alma, como dicen, pero sí se necesita la esperanza, pero para creer, para apoyar la fe que ya está completamente realizada esa fe, se apoya con esa esperanza. Claro. Pero el origen es la fe. Sí, por eso, es fe pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Pero nuestra fe más grande, más que en eventos, nuestra fe más grande es en la certeza de la formación de Él en nosotros, para esa futura manifestación. O sea, si la iglesia, su fe es para pedir, no para vivir, está desbalanceada. Por eso nuestra esperanza es ver en esta formación de Cristo su futura manifestación. Pero hay este paso previo, que es la formación, ¿verdad? Pastor Sergio. Sí, antes de pasar algunos saludos y comentarios, apóstol, en relación a esto que están comentando, la mayoría nos emocionamos y esperamos con gran ansia este versículo que dice, ¿no?, de que la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es un pasaje que nos entusiasma mucho, nos tiene con mucha expectativa,
pero definitivamente este versículo no lo podemos entender o no se puede llegar a la realidad si no se entiende todo esto que estamos hablando, si no se entiende de un Cristo resucitado, con todo el poder, como lo vio Juan, ¿verdad? En Apocalipsis. Hay algunas religiones que todavía lo ven puesto en la cruz, ¿verdad? Cuando tendríamos que verlo ya como ese nombre que fue puesto sobre todos los nombres, ¿verdad? No se puede entender, ahorita como decía apóstol, teniendo una teología todavía de visitación, todavía de a ver si merezco, a ver si el Señor quiere hacerme el favor, a ver si el Señor tiene triste, no sé, misericordia de mí, viene y se manifiesta. Si estamos pensando, si hay una iglesia que todavía está pensando así, ¿cómo puede llegar a ser visible esta manifestación de los hijos de Dios? Es por eso que el Señor está abriendo tantos canales y se está abriendo esta enseñanza, esta revelación a las naciones, para poder entender pues que la salvación la obtuvimos por gracia y fue únicamente un pase de entrada a todo esto, que fuimos justificados y que ya no depende de nuestras obras sino de lo que Cristo hizo, que Cristo está impartido dentro de nosotros, que estamos dentro de un nuevo pacto, que somos ministros competentes de un nuevo pacto, que Cristo se manifiesta a través de nosotros. Todas las cosas de las cuales hemos estado hablando, no podríamos entender que los hijos se manifiesten, o sea, la manifestación gloriosa de Dios, si no podemos entender todos estos elementos. Entonces, qué extraordinario el saber que Dios está abriendo este conocimiento a las naciones, porque sabemos que va a haber una manifestación de una iglesia poderosa, de hijos entendidos, de hijos que realmente manifiestan a Cristo a través de sus vidas. Y bueno, queremos saludar también a otras personas que han estado reportándose: a Liliana Gallegos, a Guido M. Briones, a Julian Zaguirre, a Dan Isaac, a Edson Altúzar. Voy ahorita a leer algunos comentarios al final. Queremos saludar también a Carolina Almada, a Miguel Ángel Martínez. Queremos saludar a Israel Galicia desde la Ciudad de México, a Mina Abel desde República Dominicana, a Estrella Ugarte Amador, nuestra tía Estrellita, un saludo. Queremos saludar también a Zaira Barrios, a Lili García, a Rubens Portacho, a Adriana Arenas, a Wilmer Centeno. Queremos saludar a Jorge Iniestra. Y bueno, hay varios comentarios. Adelante. Vamos a comentarlos. Primero dice Verónica Cueva: se entiende perfectamente que el Cristo impartido es el que hace todo en lo espiritual, pero ¿qué hacemos con nuestra mente limitada? Dice. Renuévela. Eso es un proceso que puede durar mucho tiempo. Pero la renovación tiene que ver con el alimento correcto. Correcto. Si no hay un alimento correcto, la renovación va a ser imperfecta o muy lenta. Pero el problema está aquí. Mientras no se renueve la mente, El entendimiento. sí, el entendimiento, no hay avance. Así Y se es. tiene que decidir caminar en la revelación y decidir sobre la revelación, porque si Sí. queremos seguir decidiendo con nuestras improntas o lo que hay de conocimiento anterior, no se puede avanzar. Julio César Zavala dice: la realidad del nuevo pacto es una realidad consumada y no futurista. Nosotros no esperamos que algo pase, sino que ya todo está hecho en la cruz. Así es. Elizabeth Maldonado dice, hablando ahorita que hablaba del lenguaje, ¿verdad? De que baje el Espíritu Santo, todo esto, dice: sí, nos quedamos con el lenguaje de invitación a lo que ya nos habita. Totalmente de acuerdo. Helmut dice: buenas tardes, muchas bendiciones trabajando para el reino. Así es. Eliana Carreras dice: así es, duele mucho ver que el sistema religioso no permite crecer ni vivir en plenitud el reino. Sí, nada más que también la vida carnal. Claro. O sea, hay que entender las dos cosas. Así Que es. mucha gente se mantiene echándole al sistema religioso, pero se la pasa viviendo en borracheras, en mentiras, en... ¿Qué más le gusta? En la carne. En la carne, para acabar pronto, ¿verdad? Ahí Incongruencias. Ya no serían las carnitas que nos gustan tanto, sino en las carnotas. Entonces son las dos cosas, ¿verdad? El que no le permite a Cristo su gobierno, aunque no sea religioso, es alguien que no permite esta manifestación de Cristo, ¿verdad? Sin caer en la religiosidad, ¿verdad? Sí, pero el gobierno de Cristo tiene que ser evidente, si no hay pura incongruencia, ¿verdad? Así es. Sí, tan sencillo, ¿no? Si no caminas en diseño, ¿cómo puedes avanzar? Pues, ¿verdad? ¿cómo no Es se tan puede? sencillo como eso. Dan Isaac dice: todo esto es tan real y poderoso, ni cuando nos lo pudieran enseñar antes o en la religión,
sé que ahora se está cumpliendo la palabra que dice que en los postreros tiempos el Espíritu de Papá Dios se derramaría sobre sus hijos, y lo más impactante que es no sobre, sino desde adentro. Wilmer Centeno dice: saludos, amado apóstol Rafael Ugarte Talavera, saludos a todos los que están ahí. Hasta bendecidos. Costa Rica, un abrazo a Wilmer. Fernando Uriel Bautista dice: en este nuevo pacto, ¿en qué óptica queda la celebración de la Santa Cena? ¿Son solo sombra y figura de un viejo pacto? Es un tema muy discutible que no tiene caso entrar en él, lo que no es estructural, ¿verdad? Pero sí podemos decir que es una celebración que tiene una connotación conmemorativa. Sí, que no se, lo peor que puede hacer, nada más para que le ayude, es hacerlo de manera religiosa. Eso es lo peor que puede hacerse, ¿verdad? Jorge Iniestra dice: esperanza contra esperanza. Pienso que empezó teniendo esperanza, viendo el futuro, después tuvo que ir en contra de esa esperanza, creyendo que ya no era un asunto del futuro, sino algo consumado. Tuvo que ir contra esperanza. Así es, son dos dimensiones. Bien hecho, Jorge. Bien, buena. Saludos desde acá de Costa Rica, de Wilmer Centeno, y bueno, pues son los comentarios que tenemos hasta ahorita. No sé, son los comentarios y saludos hasta ahorita. Bueno, pues prácticamente se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pero nos quedan 7 minutitos. Sí. Doctor, ¿usted quería comentar algo? Bueno, se ha hablado de todo, del Espíritu de Cristo creciendo en nosotros. Quizás no hemos tocado un punto que también esto viene a entender, a hacernos entender un poco más la cosa del papel de la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Y es que muchos versículos que se refieren a Cristo omiten que la iglesia es su cuerpo. O sea, muchas cosas referidas a Cristo se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que está siendo glorificada, aunque a muchos les parezca una cosa imposible, pero en la oración, Juan 17, ¿cómo se llama? La oración intercesora. El Señor le pide que le glorifique a la iglesia, así como la gloria que tenía Él con su Padre antes de Y Romanos 8 dice: a los que antes justificó, bla, 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 también glorificó. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y es el plan eterno de Dios. La manifestación visible. Sí, es que imagínese que dice que la iglesia es la plenitud de aquel. O sea, sin la iglesia no se manifestaría la plenitud De Cristo. Así es. Entonces Eso es tremendo. No, es que ese versículo es un versículo que a alguien que no tenga entendimiento de la unión de Cristo con la iglesia lo vuelve loco. Porque está diciendo que Cristo sin la iglesia no puede manifestar su plenitud. O sea, ¿qué está diciendo este versículo? Para que lo entienda en un contexto claro, ¿sí? Por causa del propósito eterno. Sí. Por causa de lo que se estableció cuando se entiende este versículo, se llega a comprender lo que en el propósito eterno se estableció. Que el Hijo le pide una esposa al Padre. Que este es el misterio de Efesios 5, dice, este es un misterio grande. No está hablando del matrimonio humano, sino dice que este misterio es tan grande porque está hablando de Cristo, que es Dios, que no necesita nada por ser Dios, pero sin embargo, Él decide necesitar. Es algo, ¿cómo le diré? Que vuela la cabeza, porque Él es Dios, o sea, hay que entender, Él es Dios, fue Dios y será Dios siempre. Su naturaleza es Dios, pero Él, este es el misterio, porque decide tener la necesidad de una esposa. Entonces este versículo lo que explica es que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, si Él no tuviera en quienes, por medio de quien expresarse, no manifestaría, no habría esa plenitud. Pero la iglesia tiene que tener claro que el que lo llena todo en todo es Él. Así es. En otras palabras, precisamente por eso se habla del matrimonio en la Escritura no como dos, sino como uno. La unicidad. Por eso, ahora, ¿cuándo se dio esta unicidad? Porque mucha gente está diciendo, eso llegará a ocurrir allá en las bodas del Cordero. No, en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, ahí se casa la iglesia con Cristo. Ahí, cuando se manifiesta ya
La llenura llenura ahí del Espíritu. es la unión real y espiritual de la iglesia con Cristo. Ya está casada. Por eso la iglesia le puede dar hijos. Si no estuviera casada no le podría dar hijos, porque Son los nuevos creyentes. Pero espérame, porque sería fornicación. O sea, la novia no le puede dar hijos, porque sería fornicación. La única que puede dar hijos es la esposa, por eso esto es algo legal. No nos vamos a meter en lo que son las bodas del Cordero, una celebración. Eso es otra cosa. Pero que la iglesia ha quedado unida, le dijo, eso ya es contundente. Ya no hay separación, Cristo y la iglesia. Somos Por eso parte de es que es su cuerpo. Ya, hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, esto ya no hay división. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Nada. ¿Por qué? Nada. Porque esto quedó unido. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, por ejemplo, dice Rubens Protasio, él, si no me equivoco, está en Panamá, le mando un abrazo. Es un privilegio saber que Dios se manifiesta en nuestros corazones y no como antes en un lugar santo. Lo que pasa, Rubens, que ahora hay un nuevo lugar santísimo. Es el espíritu recreado del hombre, pero otra vez, para que desde ahí Él sea manifestado. Mientras la iglesia no tenga este entendimiento de la unidad entre Cristo y la iglesia, seguirá buscando algo que ya tiene. ¿Sí? No podrá manifestar otra cosa. Si Cristo está por fuera y no está por dentro, no podrá manifestarlo tampoco. Claro. Y no se podrá dar, ¿verdad? Formación e incremento de algo que está por fuera. Por eso el apóstol Márquez, ¿cómo se llama? Lucas. Dice que cuando se enseñan estas cosas, ¿verdad? Se empieza a morir varias vacas sagradas. Por supuesto. Que era lo que se entendía antes. Sí, y es que volvemos al punto. No estamos hablando de gente ni mala, no, simple y Ni sencillamente. criticándola. No, lo que pasa es que siguen interpretando, no desde la verdad presente, sino desde una verdad bíblica. Y con mezcla de paz. Ahora agréguele la mezcla de pactos. Por eso precisamente, si hay algo que ha detenido la manifestación de la iglesia, es la falta de entendimiento. Eso es lo que ha detenido esta manifestación, ¿sí? Que va a ser gloriosa y que ya vimos de que va a ocurrir, va a ocurrir. Esto no hay duda. Que falte un tiempo, sí, porque se está trabajando Dios en esto. Dios siempre, acuérdese esto, usted lo ve. Dios siempre antes de hacer algo, lo primero que enviaba era la palabra. Así es. ¿Sí? Entonces, la palabra no es algo. La palabra es el verbo. ¿Qué está haciendo Dios antes de una manifestación de todo lo que dijo? Enviando, ya está en nosotros, pero primero esta palabra tiene que cobrar esta vida, ¿sí? Que es este incremento de la persona que es la palabra en nosotros. Por eso yo no estoy preocupado ni angustiado. Por eso mucha gente anda con esos temores de que ahí va a salir el anticristo. A ver si no sale en Meoqui o sale en Saucillo o en Rosales. No, en y que a ver qué nos va a hacer y nos va a andar. Tranquilo, esto está consumado, terminado. Estamos Meoqui tranquilos. no, son los monitos. Salieron los monitos en Meoqui. Famosos monitos de Meoqui. Esto es tan glorioso que partimos de lo consumado. Yo quiero mandarle un saludo a mi hermana, Sí, mi por hermanita favor. Estrellita Ugarte, un abrazo muy fuerte y expresarte todo mi cariño, todo mi amor. Y qué bueno que te interesan estos temas, qué bueno. Por eso el Apocalipsis es la revelación de Cristo. No es un conjunto de eventos catastróficos. Así es. No, y menos en la medida que Cristo vaya siendo cada vez más formado y manifestado. ¿Sí? Menos para la iglesia. Realmente la Escritura dice que los que están a merced de tanta cosa mala que está pasando, dice que son los habitantes de la tierra, inclusive de la tierra. Eso excluye a la iglesia. Claro, por eso también cuando se habla de demonios que tienen poder, y eso que lo tenemos muy claro, limitado, pero es sobre los habitantes de la tierra. Sí, los que moran en la tierra. Los moradores de la tierra, no sobre los moradores de Sión, que somos nosotros, no sobre los moradores del reino eterno. Por eso Satanás está muy claro y todos sus achichincles respecto a la iglesia están debajo de esos. Amén. Por eso es una tristeza
que haya gente que esté viviendo del evangelio del anticristo, ¿sí? O el evangelio de los demonios, por así decirlo, porque esas no son evangelios. Y escapista, ya vámonos, ¿verdad? En vez de estar preocupados u ocupados en su salvación, que es lo que dice, y no en andar viendo que ya encontraron por acá esto, ya encontraron. Espérese tantito, mire lo que encuentren, esté tranquilo, va a terminar la historia, termina igual, Cristo reinando. Eso termina, es que eso ya ni siquiera está en tela de juicio. Aquí la pregunta es, ¿usted en qué participa en esto? ¿Qué tanto manifestamos a Cristo? ¿Qué tanto manifiesta Cristo? ¿Qué tantos galardones derivados de la formación de Cristo va a tener? O sea, eso es lo que debería estarle preocupando a la gente. ¿Realmente estoy siendo yo un elemento gubernamental o estoy siendo un sobreviviente en la tierra? Esas son las cosas, nomás que ese ya es otro tema. Ese es el cambio de mentalidad, de una mentalidad de religión al de reino. Y pues bueno, Anita, ¿en cuál nos vamos a quedar? En el 18. En el 18, pues nomás avanzamos 2 versículos. Así no se puede, señora Leti. Pero bueno, familia, Apóstol, sí, ¿no? Queremos saludar últimamente sí, no, dele, pastor, dele. A Cris Isa, a Paola Orrillo, Adriana Arena, dijo el cuerpo somos nosotros, Así incremento a Cristo, así es. Y bueno, yo quisiera nada más agradecerles y decirles que cada vez que nosotros compartimos este mensaje, logramos que cada vez más llegue este mensaje a más personas, que esto sea revelado a más personas. Así es que les agradecemos mucho su colaboración en el avance del reino cada vez de que ustedes comparten estas transmisiones, o incluso hemos visto que en ocasiones etiquetan a alguna persona para que pueda recibir este mensaje. Gracias, porque todos somos partícipes del avance del reino y de la revelación que pueda ser mostrada y presentada a cada uno de los hijos de Dios. Y aprovecho para decirles que desde el 16 de este mes va a estar el apóstol Tommy Moya en estas tierras. El 16, que es jueves, si no me equivoco. No, pero el 16, jueves 16 él va a estar en el discipulado de Delicias. de Chihuahua. De Chihuahua, perdón. Y vamos a estar transmitiendo ahí la óptica del reino en vivo con el apóstol Tommy Moya. Entonces, si nos pueden acompañar el jueves, pues la gente que está aquí en México, pues me imagino que los de Delicias, pues ni se diga, ¿verdad? Y luego el congreso, sí, es viernes y sábado. Y el domingo está aquí en Ciudad de Delicias con nosotros. Entonces, personas que estén cerca aquí de la región de Chihuahua, Delicias, Juárez, vénganse, aquí les recibimos. Fíjese que no vamos a cobrar ni un peso, es entrada gratuita, ¿verdad? Sí hay un costo muy alto que es sustentar, pero ese, pues el Señor provee todo, ¿verdad? Pero como dice el Iber, no se va a cobrar la entrada. Entonces, 16, 17 y 18. Y 19 en Delicias va a estar el pastor Tommy Moya, a quien amamos mucho, honramos mucho. Va a ser algo extraordinario. Entonces, pues están cordialmente invitados, ¿verdad? Bueno, familia, pues un fuerte abrazo. Bueno, mandamos abrazos gordos. Quiero hacer muy claro, gordo. Es el abrazo, no estamos hablando de nadie que haya llegado. No. Porque una vez, así le dice a un amigo, estaba un gordito enfrente y dije, gordo, y volteó, ¿no? Le dije, oye, gordo, pero como que yo le estaba hablando al del celular, ¿verdad? Ahorita fue una coincidencia lo que pasó aquí entre nosotros, pero el abrazo gordo se lo enviamos a usted, aunque nosotros somos flacos. El abrazo gordo significa un abrazo, ¿cómo se diría? Cariñoso, fraternal, amplio, gozoso, ¿verdad? De familia. Les amamos mucho en Cristo Jesús, bendecidos.